Con Agustín Laje podemos hablar de una multiplicidad de temas y quisiera al final tocar algo sobre la política en Argentina especialmente y la suerte que están teniendo los libertarios como Milei en las últimas elecciones, pero me voy a circunscribir al tema que les propuse en lo principal, la posición pro vida y antiaborto. Y para eso revistemos el estatus legal del aborto según las regulaciones vigentes en el mundo del 2021. Miren, los países que ven en color anaranjado es donde es permitido por motivos de salud, así en general. Los que ven en amarillo, donde es permitido por motivos socioeconómicos, ahí destacan especialmente la India. Los que ven en verde es donde es permitido sin restricción de causa. Observen la mancha en América, Estados Unidos, Canadá y Argentina, el país de nuestro invitado. Los que ven en rojo, en donde es prohibido, solo permitido para salvar la vida de una mujer. México, una parte de Centroamérica, Brasil y Chile entre los principales. Empiezo así este espacio que, como ustedes saben, lo pueden seguir también en www.tctelevisión.com/en vivo. En YouTube está por ver a su manera. El reprise es en OnePlus, WUAN. Canal 14, TV Cable, CNT, Claro TV. 500,000 de suscriptores en todo el Ecuador. Y ya saben ustedes la línea con que dirijo este espacio, así que no la voy a reiterar hoy viernes, solo a decirles y aprovechar el tiempo para eso, que para quienes estén interesados en la conferencia que dará mañana nuestro invitado, es de 9 a 10 horas, realmente es una conferencia Vive se llama, de capacitación. El costo de participación es $45, incluye el almuerzo. Las inscripciones están en Instagram, @FrenteVive, que son los anfitriones de su invitación. El lugar en Guayaquil, la misión coreana, atrás del Mall del Sol. Los teléfonos a los que pueden llamar los pondremos otra vez al final. 098-555-9806. Ha estado 4 días en Loja y estuvo ayer en Quito. María Clara solo trabaja fines de semana, así que bienvenida. Gracias, Carlos. Muy buenas noches a ti y a todos nuestros amigos televidentes. El programa de hoy toca una fibra muy sensible en la sociedad y con nuestro invitado Agustín Laje, pro vida y antiaborto, esos son los temas que vamos a revisar esta noche y seguro va a ser un programa diferente. Nadie ha querido participar vía Zoom y nosotros no vamos a insistir. Sin embargo, tendremos el aporte de Margarita Rosa de Francisco, actriz que hizo a través de sus redes sociales. Veremos lo que el presidente Lasso asumió como posición sobre este tema durante la campaña, lo que Jaime Nebot varió en el Partido Social Cristiano cuando aceptaron la despenalización del aborto por violación. Adicionalmente, veremos un spot antiaborto muy duro y emotivo, así como la intervención del doctor Roberto López, aquí en nuestro programa sosteniendo que la Corte Constitucional se equivocó en su resolución sobre estos temas. Pero definitivamente lo más importante, nuestro invitado esta noche, que ya se encuentra aquí en el set, Agustín Laje. Él es un político argentino y activista en lo que denomina un apostolado cultural por la causa ya identificada. Carlos. Agustín, bienvenido. Gracias Por aceptar la invitación. Es un honor, gracias. No recordaba que hace 5 años, junto con otro escritor que ha colaborado con usted en otra obra, Nicolás Márquez, ¿es que se llama? Así es, Nicolás Márquez. Lo entrevisté en Quito. Se ha dejado la barba. Ahora tengo barba y estoy un poco más viejo también. Ok. Para usted, porque hay muchas definiciones de esto, ¿qué es ser pro vida? Pro vida es reconocer que la vida humana no se puede interrumpir sin con ello aniquilarla y que no cabe a la vida humana darle un inicio distinto del punto de arranque de su existencia. ¿Cuándo empieza la vida humana? Cuando empieza a existir. ¿Cuándo empieza a existir la vida humana? Con la fecundación. Esto nosotros lo sostenemos porque lo dice el Papa, el sacerdote, el pastor. No, porque se desprende de las ciencias más avanzadas. Lo dice inclusive nuestra Constitución, sí, cuando establece que debe protegérsela desde el momento de la concepción. ¿Qué?
la vida. Entonces, desde ese instante existe vida. Eso no está en discusión. Lo que aquí principalmente está en discusión, y ahí quisiera aplicar su posición a lo que ha pasado en el Ecuador, es esa facultad que se toma otra vida, el ser humano, al interrumpirla. Aquí estuvo largo tiempo reconocido que una mujer demente, se la llamaba así, sí, que fuera embarazada, pudiera tener un aborto sin penalidad ni para ella ni para el médico. Y se acaba de aprobar por parte de la Corte Constitucional que no es penalizada la mujer ni el médico que decida practicarle un aborto. No están determinados los periodos de tiempo todavía, de paso, cuando sea embarazada como producto de una violación. En ese caso, ¿por qué mantener la oposición radical? Mire, yo no conozco su padre, yo no conozco cómo fue usted traído a este mundo. Lo que yo sí sé es que usted tiene dignidad por ser humano. Por lo tanto, la dignidad del ser humano no está en función de ninguna circunstancia externa a su condición de ser humano. Con un aborto por violación no desviolamos a la víctima, en primer lugar. El problema no es el embarazo, es la violación. Y dicho sea de paso, la Corte, como usted bien lo dijo, a mi juicio se está extralimitando en sus funciones, en cuanto a que las Cortes no legislan, ¿sí? Y esta Corte está llamando a que se legisle en un asunto de legalización de aborto por una causal. Y en función de eso ha salido este proyecto de ley horroroso, ¿sí?, de Defensoría del Pueblo de este país, donde, bueno, si después usted quiere lo podemos conversar, pero tiene un montón de barrabasadas. Nos vamos a referir a eso, pero antes vamos con el concepto mismo que usted anunció. Sí. De paso, mis padres me concibieron felizmente con amor. Qué bueno. Y con intención. Sí. En otros casos, en una pareja que se ama no hay intención de concebir, pero hay aceptación, ya que un embarazo con descuido produjo eso. En otros hay circunstancias peores. Es un accidente quizá, pero en el caso que citaba, que es el que se acaba de despenalizar, el concepto que usted defiende ahí es del de la dignidad. Sí. Y ese ser vivo, que no es todavía una persona, pero ya es una vida humana, sin duda la tiene. Es una persona. Es una persona, porque la calidad de la persona no está en función de la actualización de las potencias, sino de la esencia. Una persona existe cuando sale del vientre humano. No. Antes del vientre humano es un ser humano. Es un ser humano y es persona porque la calidad de la persona no está en función de la actualización de sus potencias, sino de la esencia que es anterior a la potencia. ¿Quién determina que sea persona o no? Y llamarla así. Su ADN. Porque esto... Su ADN. Su ADN es autónomo. La persona es autónoma e individual y el ADN único e irrepetible surge en el momento de la... Es decir, él, aunque no tenga uso de razón todavía, ese ser humano vivo, tiene patrones propios de comportamiento desde que está en el vientre de la madre. Mire, es que el comportamiento y la razón no es lo que hacen a la persona ser una persona. Vamos a ver, el niño fuera del vientre de la madre tampoco usa la razón. Si nosotros dijéramos... ya es una persona. Pero si usted recién me dijo que la razón es lo que la define como persona. No es la razón la que define como persona a la persona. Es su ser. Es ser parte de una especie que se llama la especie humana. Ok, supongamos eso. Aceptemos, para no quedarnos en esta parte, que es una persona, el ser humano apenas es concebido. Sí. ¿Qué pasa cuando surge el conflicto entre defender la vida de esa persona, el ser recién concebido, y no destruir la vida de la otra, que considera que su vida se acaba si llega a dar a luz un ser no querido, o que por su desesperación, porque esto es penalizado, incurre en prácticas de aborto que terminan matándola a ella, y ahí mueren ya dos, no solo uno? Bien, vamos a ver las dos cosas. En primer lugar, el derecho a vivir es el derecho fundamental sin el cual ningún otro derecho es practicable. Los cadáveres no tienen derecho a nada, están muertos. Por lo tanto, el primer derecho a salvaguardar es el de la vida. Sin vida no hay
ningún otro tipo de ni libertad, ni disposición del cuerpo, ni nada de lo que se nos ocurra. Ahora, en segundo lugar, usted me dice, bueno, hay muchas mujeres que están haciéndose abortos y que por ese motivo ponen en riesgo su vida y terminan muriendo dos. O bueno, si no, sí. Si el aborto llega a ser exitoso, es decir, sí. si se saca el feto sin afectar su existencia, viene otro tipo de destrozo a su vida, que algunas consideran inclusive una tortura, que es continuar existiendo con ese impacto, ya sea que su salud se haya visto precariamente afectada o ya sea que su psiquis se haya visto destrozada. Vamos a ver, muertes por abortos inducidos en Uruguay, los últimos registros oficiales, 4. Eso representa el 0,012% de las muertes femeninas en este país. Es decir, no es una causa tal como se suele decir, las mujeres están muriéndose en masa por Ecuador abortar. es mucho más alto. Pero según no los registros indicadores oficiales. Yo estoy citando registros oficiales. Es mucho. Usted habló de Uruguay. Uruguay es... No, Ecuador estoy Usted diciendo. dijo Uruguay. Bueno, en este país, Dijo Uruguay. Ecuador dije. Uruguay. Ok. No está mal, porque Ecuador, a veces pierdo yo. Ya, okay. En este país, ya. Ecuador, en este país, según los últimos registros, 4 dijo... son 4 mujeres las que han muerto en prácticas de abortos inducidos. ¿Sabe qué? Que es el 0,012% de las muertes femeninas. Eso es un subregistro, por supuesto. Bueno, son los datos que están accesibles. Ok, ya. ¿Y? Son los datos que están accesibles. Bueno, que evidentemente se ha magnificado el asunto del aborto porque de lo que se trata es de darle a la población la sensación de que hay miles de mujeres que están muriéndose haciéndose abortos, cuando en verdad las causas de muerte de las mujeres pasan por otro lado. Pero el hecho de que son pocas las mujeres que se mueren por un aborto inducido no significa por eso cambiar de posición. Bueno, el hecho de que sean pocas las mujeres que se mueren por abortos inducidos implica en considerar que no es un problema de salud pública. Ya, ¿y por qué decide alguien ajeno a la mujer que es víctima de esto si ella aborta o no? ¿Por qué decide la ley que la hizo otro? ¿Por qué decide usted? ¿Por qué opino yo o opina usted y no ella misma que es la afectada? Bien, porque acá hay un tercero que es el que va a ser dañado en su vida. Es decir, si la mujer estuviese disponiendo de su cuerpo, cuando hablamos de aborto, no va a pues ser entonces dañado, va a ser exterminado. Va a ser exterminado. O sea, la vida del ser humano que esa mujer trae en sus entrañas en un aborto es no interrumpida, porque esa es la forma políticamente correcta. Asesinada. Va a ser asesinado y de las simple. peores formas. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, digamos, yo entiendo que viene la idea aquí de que por qué hay otros que tienen que opinar sobre lo que tiene que hacer o no hacer la mujer. Bueno, de la misma forma que aquí cualquiera opinaría, por ejemplo, que disponer de mi cuerpo no significaría que yo le rompa esto sobre su cabeza. Yo no tengo derecho a disponer de mi cuerpo cuando disponiendo de mi cuerpo daño los derechos de un otro, y mucho menos cuando le quito la vida al otro. Y de paso, ese no es el cuerpo de ella, está disponiendo ella de un cuerpo ajeno o extraño o distinto, para a decirlo eso quiero propiamente, llegar. Del de ella, porque la prueba está, ya que usted ha hablado del ADN, en que normalmente tiene un ADN distinto del que tiene quien lo engendra, que es la madre. Pero aquí hagamos un paréntesis, para que sea una mujer la que opine y no seamos dos hombres. María Clara. Y esta es la conocida actriz, conocida en todo el Ecuador por participar en novelas como Café con aroma de mujer, Margarita Rosa de Francisco, quien se expresó de manera vehemente y contundente al respecto, diciendo que nadie, excepto la propia mujer que decide hacerse un aborto, es quien tiene derecho a decir qué hacer o no hacer. Y ella parte de su propia experiencia, pues ella abortó. Yo aborté una vez en mi vida. Y cuando lo hice, ni siquiera sabía que eso era un delito. Sentí instintivamente que era un derecho que me pertenecía y que no tenía por qué consultar con nadie, con ninguna autoridad. Así estuviera esta representada en un médico, en un juez, en un legislador, en un cura. Con nadie más que con mi propia conciencia y no fue una decisión fácil. Yo me niego a aceptar que una autoridad externa al libre arbitrio de la mujer misma categorice un delito especialmente para mujeres, construido a la medida de su culpa y que haya un pecado del que solo a las mujeres se nos condena. Este mensaje no es para promover
el aborto como un anticonceptivo, por ejemplo, sino para apoyar la demanda del movimiento Causa Justa para que se elimine el delito del aborto del Código Penal. No se puede seguir criminalizando a las mujeres por decidir interrumpir su embarazo, incluso más que a quienes las obligan a hacerlo, más que a quienes las violan o maltratan. Así que esta no es una petición frívola, se trata nada menos que de reclamar nuestro derecho a decidir abortar con la conciencia plena, como sujetos morales autónomos. Comente eso, Agustín Laje. Bueno, a ver, el aborto no es un anticonceptivo, de forma que ella diga que no está intentando poner el aborto como anticonceptivo, pues hay que informarle que el aborto se produce después de la concepción. Partamos de ahí. Segundo punto, ella mató a su hijo. Y bueno, si ella siente orgullo por matar a su hijo, bueno, será un problema suyo, pero nosotros tenemos el deber moral de reconocer que lo que hizo esta persona fue matar a su propio hijo. ¿Quién le dijo a usted que siente orgullo? ¿Perdón? ¿Quién le dijo a usted que siente orgullo? Ella está expresando más bien dolor y pena por no haber tenido conciencia cuando lo hizo, de lo que tiene conciencia ahora, y encuentra ahora una justificación para eso. Mire, yo he estado escuchando categorías morales propias del orgullo como la autonomía, por ejemplo. Yo tengo que tener la autonomía de decidir, por ejemplo, matar a mi hijo. Y ella lo estaba hablando en esos términos. Okay. Es decir, yo no escuché ningún arrepentimiento en eso que ella dijo. Ojo, a ver, yo no la voy a juzgar, yo no voy a hacer ninguna... La actitud sí es de aquello, aunque no lo dice verbalmente, pero volvamos... La actitud es esa. Volvamos a la esencia de lo que ese caso ilustra. Sí. Ella habla de despenalizar el aborto en general. Yo particularmente no estoy de acuerdo con esa posición. Sí. Y por eso quiero referirme más a la circunstancia en que está en este rato el Ecuador, porque lo que sí sé, ya verán ustedes cómo lo expreso al final, es que esta es la cuña con la cual quieren abrir cosas mayores y peores. Por supuesto. Bueno fuera que esto saliera adelante solo para despenalizar el aborto en el caso de violación. ¿Ya? Ese es el catch, como dicen los gringos, ese es el truco. Y al final me referiré a eso, pero cojamos ese ejemplo. ¿Por qué en el caso de una mujer que es violentada, que pasa todo lo horroroso que significa una violación, además hay que someterla a la tortura de procrear durante 9 meses y algo más un hijo que no quiso? Porque el hijo no es culpable de lo que pasó. Así de simple, el hijo no es culpable de lo que pasó y la sociedad está presentando que el problema no es la violación, sino que es el hijo. Ella tampoco es culpable. Tampoco es culpable. Hay un culpable, el violento, que embarazó indebidamente a esa mujer atacándola sexualmente. Y también es el culpable el Estado. Fascinante. Porque, a ver, si el Estado, si nosotros tenemos un Estado al cual le damos el monopolio de la fuerza, es para que nos proteja, no para que diga que finalmente va a atacar el síntoma que es el embarazo. Fascinante. Estamos empezando a desenredar el ovillo con Agustín Laje, politólogo argentino, quien, insisto, da una capacitación, porque es una conferencia larga de 9 a 19 horas este sábado, invitado por la conferencia Vive en la misión coreana atrás del Mall del Sol. María Clara. Al regresar la posición del presidente Guillermo Lasso con respecto a este tema, cuando el dilema es una vida consolidada como persona, destruida por otra en gestación, escoger es cruel, pero prevalece la primera. El presidente Guillermo Lasso dejó en claro durante la campaña que mantiene sus principios pro vida, pero que no puede imponer su visión personal como jefe de Estado a todo un país. Esta visión proviene de su fe cristiana, pero que sin embargo él va a respetar lo que la democracia resuelva. Me declaro y ratifico lo que soy. Un católico, un apostólico, un romano que ha intentado durante su vida vivir de acuerdo con los principios de la Iglesia Católica. No es nuevo, lo he dicho en varias ocasiones, yo defiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural. No he cambiado de opinión desde el punto de vista personal, pero ahora como presidente electo tengo que cumplir lo que en campaña ofrecí. Respetar el punto de vista de diferentes sectores de la sociedad ecuatoriana. No estoy de acuerdo, no me gusta, no me parece
la decisión que ha adoptado la Corte Constitucional. Pero como demócrata, como republicano, tengo que reconocer que ellos tienen la autoridad para hacerlo y no queda más que respetar esa decisión. Usted también se declara católico. Dios quiera que no sea alguna vez autoridad pública, porque le tocaría enfrentar un dilema similar. Depende del área a la que vaya. ¿Qué opina de la forma en que el presidente del Ecuador resolvió este dilema? Que no importa su tema de fe, este no es un tema de fe. Yo no entré a estos temas por mi fe. De hecho, yo cuando entré en estos temas no tenía una fe demasiado afianzada, claro. Al día de hoy tampoco soy un gran participante de la iglesia. Hice la comunión, la confirmación, el bautismo. Ahora, yo no vengo acá en representación de un obispo, por ejemplo. Este es un tema de ciencia, primero que nada. No es el derecho y ni es el Estado el que tiene el poder para decirte cuándo hay un ser humano o cuándo no. Es la realidad empírica, escudriñada por la ciencia, la que ya ha encontrado que hay un ser humano desde la fecundación. Por lo tanto, no es un asunto de fe. Y eso en este caso, en esta noche, sí, por lo menos en esa mesa, no está en discusión. Otros lo cuestionan aún así, yo no. Coincidimos en que ahí hay un ser humano. Hemos discrepado respecto a si es persona o no. Para mí es una discusión secundaria. Vamos al tema en que nos estábamos centrando, que es clave. El efecto en la mujer. ¿Qué decirle a una mujer que por X circunstancias se ve obligada a llevar esa gestación hasta el final? Ya sea que quiera tener o no al hijo que engendró o la hija que engendró, o cederlo en adopción, o ya sea que no quiera. ¿Cómo compensarle el daño irreversible hecho en esos 9 meses? Bien, usted lo ha dicho, es irreversible. Un aborto no lo va a revertir. Un aborto no desviola a una mujer violada. Partamos por ahí. Por lo tanto, el Estado que ha fallado tiene que hacer 4 o 5 cosas. Número 1, ¿qué hacemos con el violador? ¿Por qué no discutimos esas cosas en la sociedad? Porque mire, más aún, ¿por qué no discutimos incluso la castración química? ¿Por qué no discutimos un registro público de violadores? Ay, no, es que van a estigmatizar al violador. Aquí hubo una propuesta y la echaron abajo. La propuso una legisladora de la SOAI. En Argentina el feminismo echó abajo un proyecto de ley para prisión efectiva para los violadores. ¿Qué significa? Que no salgan ni con fianza. Ok. Ahora, primera cosa, ¿qué hacer con el violador? ¿Cuál es su posición? ¿Cadena perpetua? Cadena perpetua, registro público, para que si en algún momento lamentablemente ese tipo sale, no ponga en riesgo a, por ejemplo, la hija de una persona que lo contrata luego para su empresa, por ejemplo, la máxima pena. La máxima pena. ¿La castración química de qué sirve? Si la violación a una mujer no es solo la penetración del órgano sensual ajeno sin consentimiento, sino la introducción de cualquier elemento en su vagina. No en todos los casos. Hay muchos casos donde lo que se busca introducir es el miembro, o sea, es cierto. La mayoría es así. Exactamente. Hay muy pocos animales que sí. A ver, quieren perpetrar efectivamente, otra operación. habrá alguien que no tenga la erección y por lo tanto buscará algún objeto. Pero en la mayoría de los casos de la violación lo que se busca es ingresar el pene. Bien. Ahora, segundo punto. Acompañamiento integral a esa mujer. ¿Qué significa esto? Acompañamiento legal, psicológico, económico si hiciera falta. Este proyecto de ley lo prevé, pero ¿sabe qué? Ahorita vamos a eso. En Uruguay ha tenido éxito eso. En Uruguay hay un proceso de consentimiento informado o algo así se le llama, en el cual a la mujer se le da la opción de no abortar primero, dándole una información profunda de sus alternativas y de las secuelas de cada una. Y en muchos casos ha hecho que desistan de abortar. Esa sería una buena política, por ejemplo. Ahora, vamos a aclarar un caso de Uruguay. Este año murió una joven haciéndose un aborto legal, seguro y gratuito. En Argentina ya tenemos 2 muertas por abortos seguros, legales y gratuitos. Qué bueno que usted cita los números porque son casos excepcionales y en función de la excepción no podemos manejar la generalidad. Vamos a una cosa que me interesa mucho. Usted que ha examinado más que nadie ese proyecto de ley. Sí, ¿Cuál es la peor parte? ¿Cuál es la peor parte? Mire, ¿quiere que se lo ilustre con un caso hipotético que podría pasar muy bien con esto? Vamos a suponer, una mujer, ¿sí?, tiene su amante. Su esposo trabaja en el extranjero durante varios meses. La mujer queda embarazada de su amante. Resulta que su esposo va a volver al país y esa mujer no tiene más que ir a una clínica a decir, oiga, ¿sabe que esta panza que yo tengo de 6 meses...
En verdad fue porque me violaron, pero con este proyecto de ley, usted médico no me puede preguntar absolutamente nada. Yo no tengo que interponer ningún recurso judicial, denunciar a nadie, ningún proceso de investigación. No hay que hacer absolutamente nada más que firmar. El testimonio de violación es el de la mujer sola, sin ningún otro soporte, tenga o no tenga razón. Y el médico tiene prohibido hacerle cualquier pregunta sobre la violación. ¿Cuál es el riesgo de una disposición así? Y el riesgo son los engaños sistemáticos. Y más aún, si además aquí hay una reparación integral para la mujer violada, significa apoyo económico para esa mujer, significa que si no vamos a investigar los casos porque el mismo proyecto de ley lo prohíbe, además puede configurarse una gran estafa contra el Estado. El llegar a una inculpación responsable del violador no implica un proceso de investigación a veces más tortuoso que la misma violación. Muchas mujeres violadas se han quejado e indignado porque al ir a la autoridad, la manera en que la someten a un escrutinio y examen es quizá más denigrante que la violación misma, que cuando más dura 5 minutos. He escuchado estos testimonios. Pero esta vaina de acá ha sido interminable y sobre todo la duda, el morbo, la ironía de esta cantidad de autoridades que en su mayoría son hombres. Es lamentable. Y que la vuelven a vejar otra vez. ¿Es eso o que el violador quede allí afuera para atacar a otra persona? Es decir, a mí me gustaría darle una opción idílica, pero no la hay. ¿Es eso o que el violador quede libre? Y le voy a decir una cosa más. Este proyecto prevé abortos en niñas menores de 12 años que decidan por sí mismas, sin sus padres detrás, hacerse un aborto y pueden ir a decidirlo con un allegado o con un cuidador informal. Vamos a poner un caso también, hipotético. Los padres trabajan todo el día, el vecino cuida de la niña, el vecino abusa de la niña y un día se da cuenta que la embarazó. Ese mismo vecino va con este proyecto de ley en la mano y dice, oiga, mire, yo soy un allegado a la niña, yo la cuido a esta niña de forma informal, así que la vengo a traer para hacer un aborto. ¿Por qué el vecino quiere que aborte la niña? Porque es el rastro de que él es el que la viola. La impunidad queda consagrada encubre violadores. Y de paso la niña en su descuido o en su inocencia o en su confianza no queda mal ante los padres, correcto. Exactamente, entonces esto abre puertas incluso que favorecen a los violadores. Son los violadores los que van a poder llevar a hacerse aborto a sus víctimas. Valiosa porque además, advertencia. Un ratito, Agustín. Sí. ¿Usted conoce quién es Jaime Nebot en este país? ¿A quién, perdón? Jaime Nebot. No, no lo conozco. Bueno, es un liberal, es un político de 40, 50 años de trayectoria, que también cambió de posición hace poco a propósito del punto específico de despenalizar el aborto por violación. María Clara. En efecto, y con respecto a ese tema, el Partido Social Cristiano, que también era radical en una posición opuesta con respecto al aborto, hicieron una excepción en el caso de violación a una mujer y coinciden en que si ella decide abortar debe ser despenalizada. Yo creo que todos debemos defender la vida desde la concepción y condenar el aborto. Eso no está en discusión. Lo que está en discusión en una sociedad responsable es qué normas debe aplicar la sociedad cuando una mujer violada, pese a la penalidad de la ley, pese a los consejos de su familia, decide abortar. Entonces tiene usted 2 alternativas. O la manda a la cárcel o reforma la ley. Conteste qué hacer en ese caso. Bueno, que lo que está en discusión, lamentablemente, no es la violación, es el embarazo después de la violación. Pero ¿qué hacer con alguien que a pesar de todo eso decide abortar? ¿Qué hacer con esa mujer? Bueno, mire, en este país hay 0 mujeres presas por hacerse abortos. O sea que si la idea es tenemos que despenalizarlos porque las cárceles tienen mujeres que han abortado, ese no es el caso. Pero pueden comenzar a ver. No, no lo creo. No lo creo. ¿Usted es partidario de mantener la penalización? Supongo que será a ciudadanas, mujeres mayores de 18 años que tras ser violadas han decidido o aceptado abortar. Mire, hay distintas formas de pena. Yo no me estoy refiriendo con pena necesariamente ir a la cárcel. Por ejemplo, como pena se podría dar trabajo de recolección de residuos en una plaza pública durante un mes, alguna pena simbólica, ir a tomar un curso. El castigo de haber sido violada
ahora me quieres dar una pena simbólica. Clases de cómo debí cuidarme. No. Es que se acabó con la vida de una persona inocente y esa persona tenía sus derechos resguardados por la Constitución de este país, artículo 45. Enseguida volvemos más con... Qué bueno que Agustín Laje haya chequeado la Constitución mucho más que algunos en este país y revisado ese proyecto que mencioné, en el cual alguna vez nos adentramos, mucho más que aquellos que lo respaldan. Artículo, sí, me pones a mí a revisar la Constitución, espérese, por Dios. Artículo 45. Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Tenemos más adelante algo sobre esto. María Clara. Y efectivamente, más adelante tendremos muchos elementos para continuar con el análisis de este tema tan interesante. Cuando el dilema es una vida consolidada como persona, destruida por otra en gestación, escoger es cruel, pero prevalece la primera. Carlos. Apasionante conversación. Este domingo otro tema igualmente útil. Alternativas para no subir más impuestos. Y el lunes, el caso de Chile. Hasta ahora, segunda vuelta. Y quien va primero es un militante de extrema derecha. Nuestro invitado es Agustín Laje y el tema Provida y antiaborto, su cruzada. A propósito de eso, los países con más y menos activismo a favor y en contra del aborto. Miren, los más favorables son estos 4 primeros que aparecen: Suecia, Francia, Reino Unido y España. Ahí viene una gama intermedia: Corea del Sur, Argentina, Italia, Chile, Rusia, Estados Unidos, India y México. Y los opuestos, totalmente, Turquía y Perú. El Ecuador no está clasificado todavía en esa posición. María Clara. Las organizaciones contrarias al aborto en cualquier circunstancia y en diferentes países difunden spots publicitarios muy emotivos, pero también muy duros, en el sentido en que dicen que las mujeres que han vivido una experiencia de embarazo no deseado pueden revisar otras opciones. Veamos. El aborto es un engaño que te hace creer que tienes el poder de decidir. No te dejes engañar. Puede ser que te parezca que el aborto es la única salida que tienes, pero de hecho, muy dentro de ti, sientes que es un gran error. Ese sentir lo puso Dios en tu corazón. Toma la decisión correcta y confía en el apoyo que Jesús te dará. Lo que ahora te parece un accidente puede ser tu futura felicidad. Esa es una posición religiosa, no la de Agustín Laje. ¿Por qué lo he puesto? Porque siendo posiciones distintas, apelan a cosas similares, Agustín. ¿Usted cree que una mujer que sobrelleva la concepción a pesar de ser violada, y como acaba de aclarar, eso es muy importante, para mí una novedad, no tiene que ser penalizada con cárcel, sino con un proceso que entraña algún tipo de reflexión? Con un curso, por ejemplo. Que entraña algún tipo Exacto. de reflexión, puede ayudarle a reparar el daño. ¿Dónde funciona eso? Lamentablemente no se da en ningún país, pero podría empezarse por aquí, por ejemplo. ¿Por qué no? Mire, ¿Quiénes darían esa asistencia, esa orientación, esa formación, ese acompañamiento? Bien, organizaciones de la sociedad civil puede ser un caso, pero en primer lugar tenemos al responsable número 1 de todo esto, que es el Estado.
que es el que no está discutiendo cómo hacer para que hayan menos violaciones. Está discutiendo cómo hacer para sacarse la consecuencia de la violación, no la violación. Sí, estamos atacando el efecto, no la causa. Ahora, yo quiero agregar un cuarto punto que no aparece en ese spot. La mujer no tiene por qué hacerse cargo de ese hijo. Y eso es lo que me diferencia, por ejemplo, de ese spot. Es decir, acá el Estado tiene otra función más, agilizar los procesos de adopción. Hay muchísimas personas buscando adoptar niños y, sin embargo, la burocracia lleva muchos años. Si la mujer violada, que lamentablemente además lleva ahora un niño en sus entrañas, no quiere hacerse cargo de ese niño, que existe el derecho de la adopción automática. Recién estuvo aquí el ministro de Bienestar y usted me hace acuerdo para volverlo a invitar, porque él se comprometió, cuando esté listo, para que los procesos de adopción no demoren más de 9 meses en este país. Es que tiene que demorar menos incluso con un caso como esto. Tiene que ser express. Ahora, tiene que haber una lista de gente dispuesta a adoptar niños frutos de estos casos. Y los va a haber. ¿Por qué perdieron ustedes la guerra en Argentina? Muy bueno. Mire, en Argentina... no me refiero a las Malvinas, me refiero a la guerra contra el aborto, ¿no? Por si acaso, para quienes no nos están siguiendo. 2018 la ganamos, ¿sí? Salieron millones de argentinos a las calles y pudimos frenar eso. 2020 la perdimos. ¿Por qué? Una pandemia que impidió que la gente saliera a expresarse a las calles, número uno. Y número dos, porque el kirchnerismo volvió al poder y tuvo un año tan desastroso que necesitaba cerrarlo al menos con una victoria. Y esa victoria se llamó aborto. Por lo tanto, hubo mucha presión en las dos cámaras. Incluso hay diputados que han comentado que les han ofrecido, mejor dicho, $100.000 por cambiar su voto. Ha habido un financiamiento impresionante de lo que se llama Planned Parenthood para la campaña del aborto, que dicho sea de paso en este país pone millones de dólares también. Es una red de clínicas que da abortos a cambio de dinero, evidentemente. Tiene 46.000 clínicas abortivas en el mundo. McDonald's en el mundo hay 33.900. Esa es la red de clínicas abortivas que financian a todos estos grupos que nos dicen que miles de mujeres están muriendo todos los días. ¿Quién lo financia usted, Agustín? A mí, quienes compran mis libros. ¿Y ve que usted es una especie de crowdfunding en internet? Así es, tengo Patreon, entonces ahí uno puede ingresar y puede donar $3, $6, $12. ¿Vive de eso? Sí, yo vivo de eso. ¿Lo llena? Me llena muchísimo, es la causa de mi vida. Ojo, no solamente la del aborto, yo hablo de muchas otras cosas. Yo sé, pero estamos concentrados en eso. Sí, claro. Es un ser con posiciones políticas muy claros contra el tema de la identidad de género. Sí. Sabe lo que viene todo atrás, envuelto, etcétera. Este será para la próxima entrevista. Para esta, María Clara Triviño le tiene un par de inquietudes. Vamos, María Clara. Gracias, Carlos. Mi primera pregunta para el señor Laje. Supongo que a usted esta pregunta se la han de haber hecho en algunas ocasiones, en otros lugares, pero por lo menos aquí los seguidores de Ecuador no conocemos la respuesta y a propósito es una hipótesis, ojalá nunca ocurra, pero en el caso que usted tuviera una hija y esta hija tuviera un embarazo no deseado, si ella fuera violada y quisiera ponerle término a este embarazo, ¿usted respetaría esa decisión? Yo intentaría que mi hija apueste por la vida y le ofrecería yo hacerme cargo de su hijo. Gracias. Y ahora la segunda pregunta es, ¿por qué hay tanta fuerza, tanto empeño en combatir el producto de un embarazo no deseado en lugar de combatir la causa que lo genera? Es decir, las relaciones sexuales no consentidas o las relaciones sexuales irresponsables, quizás métodos de anticoncepción para estas mismas relaciones. Mire, ese énfasis yo lo hago siempre. De hecho, he dado una charla en la UTPL donde he dado sugerencias de políticas públicas para identificar casos donde hay violaciones que se dan generalmente intrafamiliares, que son las que generan estos casos. Hay muchas cosas que se pueden hacer a nivel de las políticas públicas. Tengo muchas ideas al respecto, ¿sí? Elaborar un mapa, por ejemplo, de las variables donde estos casos se suelen dar a través de los factores socioeconómicos, en qué tipo de casa se da esto, casas donde hay un solo cuarto, donde todos duermen juntos, donde todos duermen dentro del mismo colchón, qué relación hay con las drogas, con el alcohol. Cuando el Estado puede mapear eso, puede identificar zonas de riesgos, y cuando identifico zonas de riesgos, mando a los trabajadores sociales a que entrevisten a las familias para evitar la violación, que es el problema. El embarazo no es el problema es la violación, y a eso es lo que hay que enfocar. Muchísimas gracias. Ok. Carlos.
Cuando volvamos, las preguntas finales para Agustín Laje en esta apasionante conversación sobre su posición pro vida y antiaborto. Para quienes, algunos que no lo conocían, se han encontrado con algunas novedades y sorpresas. Al volver, las conclusiones de este tema en el último tramo de esta interesante entrevista. Cuando el dilema es una vida consolidada como persona destruida por otra en gestación, escoger es cruel, pero prevalece la primera. Carlos. Tengo un último dato que compartir con ustedes en pantalla. A ver si lo podemos poner. Son las alianzas ultraconservadoras en América Latina, de la cual se lo ubica como parte de ella a nuestro invitado en el caso de la Argentina. En Perú, en Colombia, en Brasil, en México. En la Argentina, la ultraderecha busca afianzarse como tercera fuerza política. Javier Milei del Partido Libertario, como otros políticos ultraconservadores de la región, mantiene vínculos con el partido Vox de España, que aquí también han satanizado. Son en efecto extrema derecha, pero democrática. Hay una extrema derecha fascista y una extrema izquierda fascista también. Pero a propósito de lo que mencionó hace pocos instantes de la Corte Constitucional, concluimos con algo de eso, María Clara. Esta misma semana, cuando hablamos del irresponsable y peligroso rol cumplido por la Corte Constitucional al limitar la acción de las Fuerzas Armadas ante la crisis carcelaria, el doctor Roberto López recordó cómo esa misma Corte había procedido contra la Constitución cuando dice defender, a la cual dice defender los temas que estamos hablando ahora, y es precisamente hablando sobre la vida. Veamos en qué términos. Yo creo que estamos en un punto de inflexión, señora Vera, que el deporte nacional no puede seguir siendo violar la Constitución y virar la página. Esto tiene que terminar. Y aún por parte de la Corte Constitucional. Pero es que no es la primera vez que lo hacen. ¿Qué otras veces lo hizo? Cuando permitieron el matrimonio homosexual en contra de norma expresa. Querían eso, muy bien, reformen la Constitución. Querían, cuando la Constitución garantiza la vida desde la concepción, querían permitir el aborto, reformen la Constitución, pero no interpreten en sentido contrario de lo que dice, porque no se puede interpretar, si aquí dice negro, convertirlo en blanco o viceversa. Y el problema, como ustedes ven, es que ahora esa interpretación de la Corte Constitucional tiene un proyecto de ley para institucionalizarlo en la Asamblea con los riesgos que acaba de anotar, iba a decir Javier Milei. Agustín Laje. Hace pocos instantes dije también, mañana, no, el programa sobre cómo no subir más impuestos y tener alternativas el domingo, por si acaso. Las lecciones de esa lucha fallida en la Argentina, ¿cómo se pueden aplicar aquí para que ese proyecto de ley con barbaridades extremas y otras peores no pase? Movilizándose multitudinariamente, haciendo saber que en la democracia quien gobierna es el pueblo a través de los representantes, pero que los representantes, cuando no representan al pueblo, se van a sus casas. Por eso se asustaron hace 3 años en Argentina los que querían instalar la legalización del aborto y rectificaron su voto. ¿Y qué pasa si se repite lo de allá? Es decir, que el pueblo estaba a favor de esa posición y en un momento de descuido la élite se puso en contra. Bueno, ahí lo que hay que hacer es advertir que acá también hay un plan internacional. Acá hay una bajada de la ONU que es clarísima desde hace muchas décadas. Las conferencias internacionales para la población han determinado que hay que bajar la cantidad de personas que hay en el mundo, y para eso en el 94, por ejemplo, en el Cairo se obligó a todos los estados a legalizar el aborto a más tardar para el año 2015. Llegó el año 2015, no pasó nada en muchos países, y fíjese usted cuándo hemos vuelto a discutir todas estas cosas, Cierto, más o menos a partir eso está institucionalizado a nivel internacional como políticas públicas, ¿verdad? Pero ¿puede ser un instrumento de control de la natalidad el despenalizar el aborto irrestrictamente cuando los casos son poco significativos para eso, para reducir la población? Mire, los países más abortistas hoy tienen un problema de eso que usted señala, donde no nace gente prácticamente. España estaba en esa lista que usted dijo. Hoy la tasa en España de niños que nacen es 1,1. Para reproducir España uno necesita el doble, 2,2. España es una sociedad vieja. Un hombre como usted que se confiesa católico, aunque no practicante, y dice que lo que más hace es ir a misa los domingos, o lo que mejor hace, lo cual es una confesión muy franca, ¿está a favor de la pastilla del día después?
Es decir, de esa que impide la concepción, Sí. que no dejan que el espermatozoide y el óvulo se junte, no que destroza la concepción cuando ésta ya se da. Exactamente. Si eso es lo que genera esa pastilla, yo no tengo ningún problema con esa pastilla. Yo no soy un militante contra el pecado. Si fuese así, yo estaría dando esta charla contra los condones. Y de eso le iba a preguntar, ¿qué lo llevó a esto? Me a llevó- meterse en esto tan a fondo. Mire, yo soy un antiizquierdista radical, un ultraderechista, que lo dice sin ningún problema, como se dijo recién. Pero ninguna democrático. vergüenza. ¿Cómo? Pero democrático. 100% ¿Sí? democrático, ¿Ya? ¿sí? Libertario además, paleolibertario. Y empecé a ver que estas injusticias, además de ser injusticias, estaban siendo planteadas por los gobiernos más progresistas y que había que hacerle frente. Es decir, defender el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad es algo que hoy es urgente en el mundo. ¿Todas las izquierdas son malas? Sí, todas son malas. ¿No hay una izquierda democrática? Sí, pero es mala lo mismo. ¿No fue Pepe Mujica un hombre de izquierda democrático que se llevó tanto con Obama como con Fidel Castro? Sí, pero lo que pasa con la izquierda es que ellos tienen la concepción de que está bien vivir del otro, sacándole al otro el fruto de su trabajo. Y quien no puede disponer del fruto de su trabajo es un esclavo. A mí la esclavitud no me gusta. ¿Por qué Javier Milei obtuvo solo 17% de votación, aunque con eso fácilmente puede ser la tercera fuerza política de la Argentina? No es solo, es muchísimo. En 5 meses de campaña, con un partido inexistente, con una estructura muy débil, el tipo sacó el 17% en la capital federal. Es impresionante. Y más aún, le voy a decir, sacó la mayor cantidad de los votos en los sectores más pobres. ¿Por qué? Porque el mensaje de la derecha está calando en los más pobres, mientras las izquierdas están en las clases más altas hablándonos del lenguaje inclusivo, las leyes LGBT, y cuando la gente está en otra cosa, en verdad. Agustín Laje, de eso hablaremos la próxima vez con mayor o igual extensión. Con mucho gusto. Gracias por su presencia y por su frontalidad. Gracias. Mi opinión de cierre siempre es escrita por mí. Unas veces la leo del teleprompter, otra la saco de la cabeza. Esta vez, como el teleprompter hoy no funciona, la voy a leer. Cuando una parte de nuestra sociedad no es capaz de escuchar una opinión tan radical como franca de una persona como Agustín Laje, sin recurrir al insulto y la descalificación, es que sus argumentos no son sólidos y sus motivaciones tampoco las que aparentan. De hecho, así ha pasado con las y los, porque también hay hombres que defienden estas causas, más notables defensores del aborto sin restricciones ni condiciones, tan pronto obtuvieron un avance, un quiebre en esa materia. Se les salió desde el fondo del alma. Ahora vamos tras el cambio de sexo en los niños. Es decir, que ellos decidan eso sin la opinión de sus padres y antes de ser ciudadanos. O en otro caso fue, sí, me casé siendo mujer con otra mujer y me divorcié al cabo de un mes porque solo quería llevar adelante la causa del matrimonio igualitario. Ahora, ¿por qué alguien como Agustín Laje viene al Ecuador a exponer conceptos tan contrapuestos y extremos como los de ellos? La respuesta es el vacío, la estigmatización, el asco. Tan débiles son las ideas de sus opositoras u opositores y detractores que no caigan en lo mismo. En cambio, quienes favorecen sus tesis pro vida y antiaborto en el país ya libraron una lucha equivocada. Apelaron a la religión cuando debieron invocar la razón. Nuestra Constitución defiende la vida desde la concepción sin restricciones. El Código Penal crea la excepción en el caso de una mujer demente que es violada. Y ahora la Corte Constitucional acaba de interpretar, como hemos repasado aquí, decisión de paso con la cual coincidí, que no se puede castigar con prisión o sancionar a una mujer que es violada y decide abortar. Para que esa decisión sea constitucional, debieron reformar la Constitución. Sin embargo, está vigente. Desandar ese camino por la forma equivocada en que se lo recorrió será difícil, si no imposible. Aparte, en lo personal y ético, siendo dolorosa y cruel la decisión, como ha repetido varias veces María Clara Triviño, escoge, cosa que para nosotros los cristianos corresponde solo a Dios, cuál vida salvar y cuál no, cuando una de las dos se puede destruir. Y fíjense que digo destruir, no extinguir, porque el testimonio de la mayoría de mujeres que tienen un hijo producto de una violación es que destruyen sin remedio su vida. A mi juicio, la presencia de un libertario
ultraconservador, como se define Agustín Laje, ciertamente auténtico y brillante en la defensa de sus tesis, debe servir en este país para entender la verdadera finalidad y el real peligro de tendencias que, amparadas en la exclusión y humillación sufrida por seres humanos de preferencias, naturaleza e identidad distintas a lo normal, ahora quieren imponer a la mayoría las normas de esa minoría. Para esa minoría, respeto, defensa, protección, participación, justicia, inclusión, pero no promoción e imposición. Ser civilizados es convivir juntos sin obligación